Charlamos ahora con Matías Mudarra y Juan Antonio Barberá del Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga y del Centro de Hidrogeología también de la Universidad de Málaga. Vuestra investigación se centra en la caracterización hidrogeológica de acuíferos. Vayamos por partes. ¿Qué es un acuífero? ¿Existen diferentes tipos? ¿Qué características tienen? ¿Dónde podemos encontrarlos, Juan Antonio? Sí, los acuíferos son generalmente materiales geológicos que se encuentran en profundidad y que permiten albergar suficiente cantidad de agua y de buena calidad. Y está disponible esa agua directamente para ser captada y aprovechada para los diferentes usos, urbano, agricultura e industria. Hay diferentes tipos, hay acuíferos que tienen pues una serie de huecos entre los materiales geológicos por los que discurre el agua, y hay otro tipo de acuíferos que en lugar de huecos sensoestrictos pues hay fisuras y fracturas que prácticamente hacen las veces de esas canalizaciones de agua. Los primeros se denominan detríticos o aluviales y los segundos se denominan acuíferos kársticos o carbonáticos también. Y después pues hay algún tipo a medio camino entre ambos tipos de acuíferos. ¿Y cómo le explicaría, Matías, a aquellas personas que no lo sepan o que no tengan conocimiento sobre el tema, qué son las aguas subterráneas y qué es la hidrogeología? La hidrogeología, para empezar por ahí, es la ciencia que se encarga del estudio del agua que se mueve en el medio subterráneo, de qué características físico-químicas tiene, mineralización, temperatura, de cómo cómo alcanza el medio subterráneo, cuánto tiempo está dentro de la roca y, sobre todo, una vez que está ahí, cómo se puede aprovechar bien para los distintos usos que acaba de comentar mi compañero o de manera natural para prever y soportar, sobre todo, la diversidad de muchos ecosistemas y de muchos ecosistemas que son dependientes de esas aguas subterráneas, como sobre todo, por ejemplo, los humedales. Y la agua subterránea en realidad pues es agua que en realidad es la proporción, lo que ocupa en volumen, proporción de volumen mayor en la superficie, en el mundo, y esas aguas subterráneas pues tienen un origen meteórico porque no llueve y se infiltra el agua y al final alcanza unos sustratos rocosos en el interior de su suelo, y al final, en el momento en el que están ahí, ya se llaman aguas subterráneas. Se infiltra a través de la superficie, circula por el medio subterráneo y al final tiende a salir a la superficie de nuevo a través de manantiales, a través de ríos, a través de humedales o de manera antrópica mediante sondeos o pozos, que son los que al final captan el agua subterránea para su aprovechamiento. Y estos acuíferos y aguas subterráneas que contienen los acuíferos, ¿qué papel juegan en el sostenimiento ambiental de los espacios naturales? Pues como ha dicho mi compañero Matías, hay gran cantidad de ecosistemas que dependen de este tipo de recursos. Ya se han puesto algún ejemplo como los humedales, pero pueden ser también tramos de ríos o incluso algunos otros ecosistemas ligados con embalses también. La biodiversidad que existe en esos ecosistemas no podría desarrollarse si no tuviera esa aportación continua de agua subterránea, o al menos parcial. Entonces tiene bastante relevancia el hecho de que haya ecosistemas dependientes de ese tipo de agua y, por tanto, ecosistemas conectados a los acuíferos que antes hemos mencionado. Los ejemplos, por matizar, los ejemplos en Málaga, la provincia de Málaga, algunos ejemplos que son paradigmáticos de ese tipo de ecosistemas que dependen del agua subterránea, por poner un ejemplo sería la laguna de Fuente de Piedra. Ese es un ejemplo muy conocido por todo el mundo, en el cual pues alberga una gran biodiversidad. Todo el mundo tenemos en mente los flamencos y el anillamiento de los flamencos, y no existiría humedal si no fuera en gran medida por esa aportación subterránea. Y ya por mencionarlo, Doñana, que es otro espacio natural con muchas figuras de protección, tanto nacionales como internacionales, y que es un ecosistema dependiente de la agua subterránea, depende casi al 100%, y eso implica que agua que se extraiga del acuífero para otro uso es agua que al final no va a alimentar al ecosistema. ¿Y se ven afectados estos recursos hídricos
almacenados en acuíferos por el cambio climático? Como es obvio, parece que sí, porque digamos que los pronósticos de cambio global lo que anuncian es una disminución de las precipitaciones, un aumento de la temperatura en superficie, por tanto lo que realmente ocurrirá es que menos agua directamente va a recargar a esos acuíferos. Por tanto, se espera que esa alimentación pues sea progresivamente menor. Por lo tanto, hay que hacer un buen uso de las aguas subterráneas y una gestión sostenible de ese mismo recurso. El cambio climático tiene dos partes, por así decirlo. Una es cómo se distribuyen, tanto en cantidad como en intensidad, las lluvias, y por otra parte, lo que es la temperatura del ambiente. El que afecte a la cantidad y a la intensidad, eso va a repercutir en lo que pasa con esa agua una vez que alcanza el suelo, o bien se genera escorrentía o se infiltra. Si llueve menos, pues habrá menos agua disponible. Que llueve más intensamente, pues se va a fomentar sobre todo la erosión del suelo y que se generen escorrentías. Y la otra parte sería la temperatura. El aumento de la temperatura lleva implícito, automáticamente prácticamente, es aumento de la evapotranspiración, más agua que se devuelve a la atmósfera y es menos agua que luego se va a infiltrar. Por tanto, cambio climático está directamente relacionado con una menor disponibilidad de recursos subterráneos y todo lo que implica. Claro, ahora por ejemplo estamos en una época de sequía, imagino que también se ven afectadas por esto, pero ¿pueden las aguas subterráneas ayudar a afrontar o a superar de alguna manera esta situación? Indiscutiblemente sí, porque realmente las aguas subterráneas complementan a las aguas superficiales que por defecto son las que más vemos en nuestros embalses y en las que siempre prestamos más atención, pero hay un recurso, digamos, oculto en el subsuelo, que es el agua subterránea, que no debería de usarse exclusivamente en épocas de sequía, sino que se debería de utilizar de forma conjunta con las aguas superficiales, lo que se denomina una gestión conjunta de los recursos hídricos. Y en ese sentido, pues sí, directamente tiene una importancia relevante a la hora de afrontar pues, periodos de escasez hídrica como los que estamos padeciendo ahora mismo. Cuando llueve, en años húmedos, el agua se almacena en los embalses y se tiende a tirar más de agua superficial embalsada para regadío, para abastecimiento, que es lo normal. Cuando falta esa agua superficial almacenada en los embalses, no queda otra, por así decirlo, de coger el agua subterránea para suplir y para intentar paliar un poco los efectos de la sequía. Y hay muchos municipios que son dependientes casi al 100% para su abastecimiento del agua subterránea, sobre todo aquellos que están en zonas elevadas, en zonas que quedan por encima de la cota de los embalses, y en caso de falta de agua, de falta de lluvia, pues lo que suele hacerse es, pues suele haber más problemas, porque los niveles piezométricos, lo que es el nivel del llenado del acuífero, por así decirlo, va descendiendo y eso acarrea una serie de problemas que afectan a la cantidad y a la calidad de recursos disponibles. Y para finalizar, ¿en qué proyecto están trabajando? No sé si nos pueden contar algún resultado de su investigación que estén trabajando, que tengan reciente. Bueno, estamos trabajando en multitud de proyectos, tanto nacionales como europeos, por citar algunos, y en la línea en la que estamos haciendo estos comentarios. Ahora mismo estamos terminando, finalizando un proyecto europeo que se llama LifeWatch ERIC en Big2Lab, que trata sobre el nexo entre la biodiversidad y elementos clave para ella, como puede ser el agua, el suelo, la fauna, la flora. Hay algunos otros proyectos como por ejemplo el Life Matrix, que es otro proyecto europeo que trata de ver la viabilidad de hacer recarga gestionada de acuíferos, es decir, en otras palabras, intentar suplir, digamos, el déficit de agua de precipitación y aprovechar un recurso que hasta ahora no se está utilizando en gran medida, que es las aguas residuales depuradas, para inyectarlas en el acuífero de forma controlada, obviamente.
Y Juan Antonio lleva más un poco la parte de los proyectos europeos. Yo llevo unos proyectos del Plan Nacional, de la Agencia Estatal de Investigación y también de los proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía. En mi caso, yo estudio o intento avanzar en el conocimiento de los acuíferos de montaña, acuíferos kársticos de montaña, que es donde empiezan a surgir los ríos, donde empiezan a fluir, donde empieza a haber recursos, un poco como el estrés que van a sufrir frente al cambio climático, la disponibilidad de recursos, y otros proyectos más financiados por la Junta de Andalucía están centrados sobre todo en los humedales, en los espacios naturales, en la zona húmeda y la relación que guardan con la agua subterránea, con el tiempo de residencia de esa agua subterránea en el medio que le aporta sales, y esas sales luego pues también se manifiestan en el humedal, dando lugar a que todos los humedales no sean iguales, unos son más salados, otros son de agua más dulce o de agua intermedia, y cómo eso luego condiciona la biodiversidad o el ecosistema en general. Muchísimas gracias, Matías Mudarra, Juan Antonio Barberá, por acompañarnos en esta entrevista de la Noche del Investigador. Gracias a ti. Muchas gracias.